Hola, un saludo en Jesús, buen pastor y en nuestra mamita María para todos ustedes. Soy el padre Víctor Salomón. Y bueno, vamos a comenzar esta transmisión. Les recuerdo que el tema que vamos a abordar hoy es la espiritualidad pro vida. Espiritualidad pro vida la vamos a hacer en dos partes. Hoy va a ser la primera parte y Dios mediante el próximo jueves vamos a seguir con la segunda parte. Les quería introducir, explicar algo que tiene que ver con el formato de estas primeras charlas que estoy compartiendo con ustedes. Esto es parte del ministerio de defiendelavida.org. Es una página web que les invito a ustedes a visitar. Tal vez en otra oportunidad les muestro un poco todo el contenido, pero visiten ustedes, ahí tienen información para pro vida de todo tipo, desde testimonios, desde herramientas educativas, también las últimas noticias pro vida. Y también tienen ahí, pueden conseguir un regalito, una novela que yo escribí que se llama Entrevista a las 3 de la mañana, la primera llamada de Dios. Les invito también, la pueden ahí descargar gratuitamente en formato electrónico. Les decía que el formato de estas primeras charlas, la semana pasada estuvimos compartiendo el Evangelio de la Vida, la encíclica Evangelio de la Vida de San Juan Pablo II, en una clave vocacional. Y ahora vamos a tener estas dos charlas de espiritualidad pro vida. Y este ciclo terminaría con una charla más sobre discernimiento espiritual y sobre el plan personal de vida. Y este conjunto de charlas forman parte de un curso básico, vamos a llamarlo así, o taller básico de espiritualidad pro vida, que es como, más que el tema de conocer cosas de tipo técnico, bioético, que también es importante y en otro momento se puede abordar. Ahora se trata más que todo es de prepararse, saber espiritualmente que esto es una batalla, entonces todo lo que tiene que ver, que es un llamado que Dios nos hace, y bueno, cómo equiparnos bien para estar preparados en esta batalla. Bueno, vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pedimos a Papá Dios que envíe su Espíritu sobre nosotros y sobre cada uno de los que estamos ahorita conectados aquí en vivo, para que abra nuestros corazones y nuestras mentes para esta enseñanza, y también para todos los que lo van a escuchar grabado, de audio o con audio y video. Y nos ponemos bajo la intercesión especial de nuestra Madre, la Virgen Santísima, en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de los no nacidos, y de todos nuestros ángeles custodios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me estaba recordando yo mientras hacía la oración, recordaba a nuestro profesor de historia de la iglesia, el padre Rafael Cartaya. Él siempre comenzaba las clases en el seminario, nunca se me olvida, solamente haciéndose la señal de la cruz, pero muy lentamente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y él decía, bueno, eso ya es una oración completa que nosotros hacemos, y ciertamente, ¿no? Ahí con el pasar de los años uno se da cuenta de verdad que son esas oraciones sencillitas que tenemos que hacerlas bien, con cariño, las que nos mantienen en presencia de Dios. Todas las espiritualidades, ¿verdad? Espiritualidad en general es cómo nos relacionamos con Dios. Entonces, ¿qué es común, verdad? Y este es un presupuesto que todos deberíamos tener claros, ¿no? Esto es de manera confesional dentro de la Iglesia Católica, es que todos estamos llamados a la santidad, todos estamos llamados a una vida de unión con Dios. Desde nuestro bautizo nosotros ya estamos inhabitados ya estamos habitados por la Santísima Trinidad en nuestra vida, desde el bautizo, y lo que se trata es que, bueno, que esa presencia de Dios que ya está dentro de nuestra vida vaya creciendo cada día más, bueno, hasta el momento que ya nos vayamos a la presencia definitiva
con Dios. Entonces, esto es un presupuesto básico. Todos estamos llamados a la santidad. Igual los que están casados en el matrimonio, los solteros consagrados, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, todos estamos llamados a esta vida de santidad. Y en este llamado, en esta vida de santidad, un apartado que es muy importante es que nosotros aprendamos a discernir cuál es la voluntad de Dios. Y entonces eso es algo que es básico para todos nosotros. Mira, les digo que al final vamos a ver si tenemos un poquito de tiempo ahí para luego leer los comentarios y las preguntas, si tienen alguna hacia el final. Yo espero no pasar de más de media hora para que tengamos allá un ratico para compartir. Entonces les decía que es muy importante discernir, aprender a discernir bien la voluntad de Dios. Y en esto no hay que inventar mucho. Nosotros en la iglesia, gracias a Dios, tenemos un regalo muy grande de la iglesia, que es el discernimiento de espíritu que nos enseñó San Ignacio de Loyola. Yo creo que les decía también en la charla pasada, y yo estoy convencido de eso, que una de las razones por las cuales Papa Dios nos regaló ahí un papa jesuita es para que dentro de la iglesia también recuperemos y promocionemos cada día más esta necesidad que tenemos de discernir la voluntad de Dios. En ocasiones pues hay cosas que son muy sencillas, muy obvias, pero hay otras que necesitamos ese discernimiento espiritual, y especialmente en este apostolado en el cual la omisión significa vidas humanas que se pierden. Es muy importante discernir bien qué es lo que Papá Dios nos está pidiendo a cada uno. Entonces eso, y lo vamos a llenar Dios mediante en un par de semanas más, cuando hablemos propiamente, le haga yo una pequeña introducción, no va a ser algo completo, de lo que es el discernimiento espiritual según esa óptica de San Ignacio de Loyola. Pero siguiendo con esto, con lo que es común a todas las espiritualidades, antes de entrar propiamente en la espiritualidad provida, todos estamos llamados a la vida en el espíritu. Y para tener una vida en el espíritu es muy importante que nosotros tengamos un acompañamiento, la necesidad de un acompañante espiritual, la necesidad de un director espiritual que nos ayude a seguir creciendo en la vida, en esa vida de unión, en esa vida de santidad, de unión con Dios. ¿Por qué es importante? Bueno, porque nosotros no somos buenos jueces de nosotros mismos. Nosotros necesitamos a alguien que ya ha pasado, tiene un poco más de recorrido en este tema de la vida, del espíritu, para que nos vaya orientando. Y esto es muy bueno. Miren, yo le doy gracias a Papá Dios porque desde mi conversión, allá en julio de 1990, en un cursillo de cristiandad, yo tuve y he tenido la oportunidad hasta el día de hoy de tener un director espiritual, un acompañante espiritual. Y miren, es importantísimo porque a veces, miren, en la vida espiritual a veces podemos percibir que nos estamos de repente ahogando en un vaso con agua, y es solamente eso, un vaso con agua, y un director espiritual experimentado nos los ayuda a caer en la cuenta, y bueno, aparte en positivo de seguir discerniendo cada vez qué es lo que Papá Dios nos va pidiendo en nuestra vida. Entonces la necesidad, esto es un presupuesto, o sea que cada uno de nosotros, los que estamos escuchando esta charla, este pequeño compartir sobre la espiritualidad provida, estamos convencidos, ¿verdad? Y es común a todas las espiritualidades, que necesitamos un acompañante espiritual. De ordinario, dentro de la iglesia hay algunas congregaciones que tienen ese carisma. En teoría casi todos los sacerdotes deberíamos estar formados en ese acompañamiento espiritual, y hoy por hoy incluso religiosas y laicos también se están preparando. Pero como decía mi director espiritual, el primero que yo tuve, el padre Cesario Gilatrio, decía, es bueno que uno se pueda confesar también con el director espiritual, y bueno, por eso es que de ordinario se recomienda que sea un sacerdote. Dentro de esas congregaciones están los jesuitas, los carmelitas. Sigamos.
también es muy importante que nosotros tengamos claro, y repito, esto es común para todas las espiritualidades, que no tenemos que inventar el agua tibia, necesitamos conocer el catecismo de la Iglesia Católica. En el catecismo tenemos el resumen de la doctrina que nosotros necesitamos para vivir la vida espiritual, ¿no? Y el catecismo, simplemente se los recuerdo brevemente, las partes, ¿no?, que tiene el credo. Mire, el credo, eso es muy importante, o sea, saber quién es el Dios en que nosotros creemos, porque además ahí en el credo tenemos lo que se llaman los dogmas de fe, y esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro, no solamente por el hecho de saberlo y de tener conocimiento de nuestra fe, sino porque esa es la manera de nosotros caminar en la seguridad de con quién es que nos estamos relacionando, a quién es que nosotros estamos predicando, quién es ese Dios, sobre todo en el mundo en que nosotros vivimos, que la gente, cada quien quiere el relativismo, cada quien interpretar quién es Dios. La gente dice, bueno, yo me relaciono con Dios como yo quiero. No, esa no es la idea es que Dios se nos reveló a nosotros, se nos presentó de una manera que la Iglesia nos ha ayudado a discernir y que nos los ha puesto en el credo, en ese resumen que en el catecismo no los explica, para saber en quién es ese Dios que creemos y quién es la Iglesia, ¿verdad?, que Dios dejó para seguir esa labor de predicación. Por supuesto que solamente como decir que esto es necesario, sobre todo porque miren, en momentos de confusión, es muy importante tener clara la doctrina, sobre todo porque son como faros, ¿no? Faros en la oscuridad. Entonces, la verdad objetiva de en quién creemos. Luego tenemos la vida sacramental fundamental, el que nosotros, y repito, esto ya es un presupuesto, que nosotros estemos convencidos, común a todas las espiritualidades, que tenemos que confesarnos, que tenemos que ir a echarnos ese baño del Espíritu Santo y de la gracia cuando reconocemos que somos pecadores, ¿verdad? Constantemente Papa Francisco nos los está recordando, pero como él dice, pecadores pero no corruptos, y corrupto en el sentido de que corrupto es el que sabe que está en pecado pero no hace nada por cambiar. Entonces el asistir a la Eucaristía y todos los sacramentos en general, pero lo que digo, vivir, tener una vida sacramental también es común a todo tipo de espiritualidad. Y luego tenemos en la vida en el espíritu, que son los mandamientos. Por supuesto, nosotros sabemos que de lo que se trata espiritualmente, la parte moral, es vivir en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Pero eso a veces se puede convertir en algo así como un poquito etéreo. Yo vivo en el amor, pero resulta que yo robo. Yo vivo en el amor, pero resulta que yo maltrato a mis hijos. Yo vivo en el amor y resulta que yo envidio. Yo vivo en el amor y soy una persona que calumnia y que difama a los demás. No, entonces en el catecismo de la Iglesia Católica tenemos esa explicación de los mandamientos que nos explican de manera objetiva qué significa amar a Dios, los 3 primeros mandamientos, y qué significa amar al prójimo. Y eso como un resumen apretadito que nosotros sabemos que después se profundiza aún más cuando estudiamos en la Sagrada Escritura cosas como, por ejemplo, las bienaventuranzas. Bueno, yo lo voy a dejar hasta ahí, simplemente recordando también el otro presupuesto, y con eso termino, de los presupuestos en general, que es la oración. O sea, presuponemos, ¿verdad?, en todas las espiritualidades que estamos convencidos que tenemos que hacer oración, que tenemos que tener una vida de encuentro constante con el Señor, pero de un encuentro de tipo íntimo, que puede ser, los maestros espirituales suelen decir que mejor que sea a primera hora de la mañana. Y yo les pongo la Lectio Divina, porque desde nuestro querido Papa Benedicto, nuestro Papa emérito Benedicto, él fue el primer Papa que comenzó a recomendarnos a toda la Iglesia que oráramos con la Sagrada Escritura, o sea, aprender a orar con la Sagrada Escritura, la Lectio Divina, el meditar la palabra de Dios y entrar en oración con el Señor. Lectio Divina que se parece mucho incluso al método también ignaciano de meditación y de entrar en diálogo con Papá Dios, incluso con
con los santos y con Jesús y con Mamá María, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata, repito, yo lo dejo aquí lo que es común a todas las espiritualidades, simplemente recordándoles la importancia entonces del catecismo. Se me olvidaba casi, les quiero recomendar el catecismo, lo pueden conseguir gratuitamente, lo pueden bajar de la página web del Vaticano, de la Santa Sede, que es muy facilito, www.vatican, con V de vaca, Vatican, y también .va, con V de vaca, ¿ok? Vatican.va. Ustedes bajan a mano derecha donde dice textos fundamentales, le dan clic ahí y ahí les aparece el catecismo y por supuesto aparece la Biblia y otros textos que la Iglesia considera que son textos fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, digo esto como una introducción a los supuestos de lo que es la espiritualidad. Otra cosa importante, el plan personal de vida, que también lo vamos a abordar posteriormente, que es como un resumen al Hijo, al Verbo encarnado, que él mismo se presentó como el camino, la verdad y la vida. Nosotros proclamamos, confesamos nuestra fe los domingos en el credo y decimos que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Entonces, si nosotros tenemos un Dios trinitario, que es un Dios de la vida, por supuesto que es el Dios que es la vida, pues lo lógico es que nosotros como pueblo también seamos el pueblo de la vida. Luego, la espiritualidad provida es una espiritualidad cristocéntrica, o sea, que tenemos al Señor, al Verbo encarnado como centro, y desde varios puntos de vista. Primero que nada, que no hay dos evangelios, o sea, por un lado el evangelio de Jesús y por otro lado el evangelio de la vida, ¿no? Es un solo evangelio, es el mismo Jesús, que es el Señor, que es la vida misma. Luego, el hecho de que nosotros buscamos tener el mismo corazón del Señor. Ustedes me van a ver que voy a insistir mucho en este tema. No se trata tanto de hacer cosas pro vida, de hacer actividades pro vida, más que nosotros dejarnos transformar por el Espíritu nuestros corazones en el mismo corazón del Señor, porque en esa medida el latido del corazón misericordioso de Jesús late de manera preferencial por los más pobres, por los más marginados, por los más vulnerables. Y entre los más vulnerables de todo, tenemos a nuestros hermanitos no nacidos y a nuestros hermanos que están en su fase terminal, bien sea por enfermedad o por ancianidad. Entonces, esta es una espiritualidad, repito, de dejarnos transformar por el Espíritu y que, repito, cuando ese Espíritu ha transformado nuestros corazones laten de manera especial por esos dos extremos. Si utilizamos en la nomenclatura que introdujo Papa Francisco, se recuerdan que al principio Papa Francisco de su pontificado nos hablaba de las periferias existenciales, o sea, esos sitios donde están los más marginados. Bueno, desde esa nomenclatura, y parafraseando un poco a Madre Teresa de Calcuta, la periferia de las periferias existenciales son estos dos extremos, como veíamos en el Evangelio de la Vida, es decir, los más pobres de los pobres, los más vulnerables de los más vulnerables, son los seres humanos que no han nacido, y los seres humanos que están en su fase terminal. Entonces, repito, se trata de dejarnos transformar el corazón. También tenemos que decir entonces que no se trata de hacer cosas pro vida porque es una ideología que está de moda o porque tenemos que tener una actividad social que tenemos que hacer, un trabajo social o algo que vamos a hacer por pasatiempo. No, aquí se trata de vivir en un estado pro vida. Y repito, porque nos dejamos transformar el corazón y dejamos que comience a latir el mismo corazón del Señor, que es el corazón de la parábola del buen samaritano, que se pone de primero en su corazón a aquellos que están
más marginados. Opción preferencial por los más pobres, por los más pequeñitos. Cuando nosotros celebramos la misa hay una plegaria eucarística que es la 5B, la 5B, que nosotros rezamos y decimos, referido a Jesús, dice: Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Esa es la espiritualidad que nosotros tratamos de encarnar. Yo les decía cuando hicimos la presentación la vez pasada, por cierto que les invito, si no vieron la presentación del Evangelio de la Vida en clave vocacional, está en la descripción de este video. Pueden ver, está el canal de YouTube donde lo pueden ver, y también en esta página, en la página mía de Padre Víctor Salomón, ahí también está dentro de los videos el del Evangelio de la Vida. Los invito para que lo vean. Ahí cuando vimos en la introducción, yo les leí este texto, se lo voy a volver a leer, que tiene que ver con la parte vocacional de esta espiritualidad. O sea, nosotros no estamos, digamos, viviendo una espiritualidad porque nosotros no la creamos, sino que es una espiritualidad, es un llamado de Dios. Y se los leo, ¿no? En el número 5 dice, uno de los párrafos: la presente encíclica, cuando habla del Evangelio de la Vida, fruto de la colaboración del episcopado de todos los países del mundo, quiere ser pues una confirmación precisa y firme del valor de la vida humana y del carácter inviolable, y al mismo tiempo una acuciante. No sé si ahí en el video se logra ver, pero acuciante lo pongo en rojo y resaltado, que significa que es urgente, algo que tenemos que atender con urgencia. Es una acuciante llamada a todos y cada uno en nombre de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de una llamada en nombre de Dios, estamos frente a una vocación. Es un llamado de Dios, no es un llamado que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Y dice el llamado de Dios: respeta, defiende, ama, sirve a la vida, a toda vida humana. Solo siguiendo este camino encontrarás justicia, desarrollo, libertad verdadera, paz y felicidad. Entonces estamos frente a una vocación. Y luego, como decía, quiero volver a resaltar, esta es una espiritualidad donde tiene primacía la caridad. Y la caridad desde el punto de vista que ya decíamos de poner de primero a los más pobres, a los más necesitados. Mire, esto lo tenemos que tener muy claro, porque en la encíclica Evangelio de la Vida se afinó mucho. Yo les compartía la semana pasada cómo este es un documento que se elaboró durante 4 años, se consultó a los principales especialistas en ciencias sociales, en teología moral, en bioética, sobre este tema, y cómo se concluye de que de todas las amenazas a la vida humana, son la amenaza en la vida naciente, en la vida en sus primeras etapas y en la vida terminal, cuando son las amenazas más graves, ¿no? Y el Papa nos los explicaba, que era más grave, además de todas las demás amenazas, las amenazas del narcotráfico, las amenazas de los refugiados, las amenazas del factor ecológico, etcétera. Todas esas cosas son importantes, pero estas 2 amenazas son las más importantes por 3 razones. Primera, porque es cuando somos más pobres, ya lo explicamos. Segundo, porque es quien comete el crimen es miembros de la misma familia. Y en tercer lugar, porque se ha convertido en parte de la cultura, al punto de que se han creado incluso leyes que lo presentan como algo bueno, por ejemplo, el aborto y la eutanasia. La caridad, poner de primero a los más pobres. Y repito, desde el punto de vista de que nos dejamos transformar el corazón. Fíjense, volvemos a insistir con la misma idea. Se trata de que tengamos el mismo corazón del Señor. Esto de repente suena un poco místico, ¿no? Algunos dirán, pero bueno, y claro, todos queremos ser transformados por el Espíritu, pero es que
Realmente cuando nosotros nos dejamos transformar por el Espíritu es que podemos comprender desde la profundidad esta espiritualidad, porque solamente cuando vamos a sentir realmente la misericordia por el más necesitado. Misericordia tiene su raíz en miser, que es el débil, el más pequeño, y cordia, que es el corazón, es el amor al más débil. ¿Y quiénes son los más débiles? Volvemos otra vez a la misma idea, pues los no nacidos y los seres humanos que están en su fase terminal. Ese es digamos, un punto que es muy importante, que es el dejarnos transformar. Luego también está una espiritualidad que es de tipo bíblico. O sea, una espiritualidad bíblica en dos sentidos. En el sentido de que conocemos la Biblia y oramos con la Biblia, como dejarnos nutrir en ese encuentro con el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura. Y por otro lado, el conocimiento también de los textos, del texto bíblico, para que nos ayude a argumentar también de tipo confesional, desde la Sagrada Escritura, pues la verdad de la vida no nacida, la necesidad de que nosotros trabajemos en defensa de la vida. Y luego, finalmente, por el día de hoy, en esta primera parte sobre la espiritualidad provida, es una espiritualidad eucarística. Y es una espiritualidad eucarística si somos coherentes y estamos diciendo que es muy importante que en esta espiritualidad no se trate solo de hacer cosas porque las hago, sino que las hago porque es expresión de una transformación interna en el cual late en nuestros pechos el mismo corazón misericordioso del Señor, que late de manera especial por estos hermanos que están en estos dos extremos de necesidad. Si somos coherentes con eso, la manera de que una de las formas para que eso suceda, para que nos dejemos transformar por el Espíritu, es justamente acudiendo a la Sagrada Eucaristía, porque es en la Eucaristía que nosotros nos dejamos transformar por el Señor. Ese es el único alimento que no se transforma en nuestras células, sino que nosotros nos transformamos en lo que recibimos, que no es una cosa, sino que es el mismo Señor, el Señor de la historia, el Rey de la historia, el Creador. Luego también en la Eucaristía conseguimos la fortaleza, porque como veremos más adelante en la próxima semana, se trata de una espiritualidad de batalla y necesitamos fortaleza, y la fortaleza también nos viene de este encuentro con el Señor, que además nos ayuda a detectar cuáles son las trampas que nos pone el enemigo. Y bueno, y miren, y finalmente, hablando de esta parte eucarística, hay una reflexión, una meditación que se hace de esta manera. Dice en la cultura de la muerte, se dice: este es mi cuerpo. Nosotros lo escuchamos mucho, ¿verdad? Este es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana. Y entonces, justamente en la Eucaristía tenemos al Señor, al Verbo encarnado, que nos dice: este es mi cuerpo que se entrega, este es mi cuerpo que se entrega para la salvación de los demás. O sea, vemos los dos extremos, el extremo del egoísmo, el extremo del individualismo, que yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero, y el otro extremo, que es el extremo del amor, que es de la entrega misericordiosa. Bueno, por el día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí, esta primera entrega sobre espiritualidad provida. Yo les quiero recordar entonces que estamos en esta primera parte, como un taller básico. Tenemos la parte de la encíclica Evangelio de la Vida en clave vocacional. Luego, para entender que es un llamado de Dios el que hemos recibido a defender la vida. Luego tenemos este aspecto de la espiritualidad provida, que es ver los diferentes rasgos que tiene esta espiritualidad, este modo de relacionarnos con Dios. Y después entonces vamos más adelante a ver el discernimiento espiritual, cómo discernir la voluntad de Dios y cómo tener un plan personal de vida. Y repito, eso terminaría como este curso básico que nos equiparía, tendríamos el equipamiento básico para poder ir a esta batalla. Sería como que estamos
ahí ya tenemos la armadura y las armas que vamos a necesitar de tipo espiritual para ir a esta batalla, ¿no? Yo no me voy a cansar de hacer esa advertencia, que es muy importante, porque aquí estamos en una batalla espiritual. A mí una vez recuerdo un exorcista que conocí, me decía, cuando conversábamos de este apostolado, él decía que ese era uno de los primeros frentes de batallas que tenía el demonio, y que bueno, que teníamos que estar bien preparados con la ayuda de Dios para llevar adelante esta batalla. Una advertencia también que quería hacerle, una cosa que ustedes se van a conseguir, un obstáculo muy típico en este apostolado por la vida. Ustedes van a conseguir mucha gente que les va a decir, pero bueno, ¿y por qué ustedes no se encargan también de los niños que no tienen educación? ¿Y por qué no se encargan ustedes también de la educación de los jóvenes? ¿Y por qué no se encargan ustedes también, no sé, de la catequesis? Y es que, miren, hay diferentes carismas en la iglesia. Uno no puede, Dios es como, o sea, a Dios le gustan las vocaciones, son así como una sinfónica. Ustedes han visto la sinfónica, sé que tiene muchísimos instrumentos y cada instrumento tiene su especialidad. Tú aprendes a tocar el oboe, o aprendes a tocar el bombo, o aprendes a tocar el redoblante, o aprendes a tocar el violín, y esa es digamos, tu colaboración en esa gran sinfonía que es la evangelización dentro de la iglesia. Es verdad que este llamado de tipo urgente a la defensa de la vida es un llamado para toda la iglesia, y San Juan Pablo II insiste que también es un llamado de tipo individual, o sea que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios si hemos hecho lo que teníamos que hacer. Yo quiero dejarle también, para terminar, el dato, por si alguien quiere escribirme, lo puede hacer a becasalomon@gmail.com, también en defiendelavida.org, les dejo ahí la información. Y bueno, entonces lo que quería remachar es que no se dejen acorralar con eso. O sea, hay carismas diferentes dentro de la iglesia, así como uno no le exige, por ejemplo, a los hermanos de San Juan de Dios que dejen a los enfermos y se vayan, qué sé yo, a dar clases en un colegio, porque ese no es su carisma, eso no es lo que Papá Dios le llamó. Ustedes no se sientan menos porque estén dedicándose de lleno a prevenir que las madres no aborten a sus hijos, a prevenir o a ayudar, mejor dicho, a prevenir a que no se le aplique eutanasia a los viejitos, a los ancianitos o a los enfermos terminales. No se sientan avergonzados, porque ese es un carisma dentro de la iglesia, y que uno se puede dedicar de manera exclusiva a ese apostolado. Es un apostolado más dentro de la iglesia, con la misma importancia. Incluso yo diría, no lo digo yo, lo dijo el Espíritu Santo a través de San Juan Pablo II, es la periferia de las periferias que tenemos que atender de manera urgente. Bueno, ahora déjenme que voy a buscar la tablet, a ver si leemos algunos comentarios ahí de lo que si hicieron algún. Permítame un segundito ya. Bueno, aquí estoy viendo algunos de sus comentarios, acciones de gracias, saludos, ajá, desde Belice, ajá, aquí dice Connie, saludos allá en Bogotá, que leyó la novela
la novela de Entrevista 3 AM. A ver. Bendiciones desde Argentina. Bendiciones desde Washington, desde Tijuana. Bueno, parece que todo estaba muy, muy claro porque no tienen acá preguntas. Ajá. Los bebés. Preguntan acá Carlos Patrón. Esa es una de las preguntas que más nos hacen de que si los bebés están en el cielo, si van al cielo. San Juan Pablo II nos enseñó que los bebés abortados están en el corazón de Dios, ¿no? Y de hecho algunos teólogos llegan incluso a afirmar que son personas que son mártires, los nuevos mártires, así como los santos inocentes. Entonces, por supuesto que están en la presencia de Dios, digamos, lo que literalmente podemos decir que están en el corazón de Dios. Yo estoy convencido de que es así. El corazón de Dios definitivamente está en el cielo, está en la presencia de Dios. No hay necesidad de bautizarlos. Miren, esto hay que quedarse tranquilos porque Papá Dios tiene muchos medios para nuestra salvación. El ordinario es el del bautizo, pero cualquier persona que está buscando con rectitud de intención la verdad, pues es una persona que nosotros sabemos que con rectitud de intención se puede salvar. Entonces lo mismo se le puede aplicar a los bebitos que son abortados, ¿no? Oye, que están viendo desde Guatemala, varios sitios que nos dicen dónde están. Ajá, nombre de Dios. Beatriz nos dice que las mamás de niños especiales estamos totalmente en este camino. Qué bonito, ¿verdad? Yo he conocido a muchos papás de niños, de estos niños especiales. Por ejemplo, uno que es muy conocido, que todos lo conocemos, al menos en el ámbito católico, Martín Valverde, tiene a su hijito que tiene, que es especial, y como, bueno, ahí está la presencia también de Dios, y toda vida es sagrada, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista confesional, sino que tiene valor en sí misma por el solo hecho de ser humano. Sí, Connie también nos insiste en la necesidad de que en la misa, hablando de la parte eucarística, que tengamos atención y reverencia, así como en la adoración eucarística con frecuencia, ofrecer también las oraciones de reparación por el aborto. Oye, muy importante. Gracias, Connie, por ese aporte que nos hace. De hecho, en defiendelavida.org hay un apartado que habla de la reparación eucarística, o sea, en hacer actos de amor al Sagrado Corazón de Jesús por ese acto de desamor que es el aborto. Por cierto que leí con mucha alegría una noticia el día de hoy que el 10 de diciembre se va a hacer en México un gran desagravio por el pecado del aborto. Es de verdad que es algo que es muy importante. Les invito ahí en defiendelavida.org a ver en la parte de oración, arriba cuando entran en oración, ahí está estas oraciones de reparación. Nos dicen que desde 40 días por la vida en México. Qué importante esta campaña de 40 días por la vida que recientemente terminó. Como yo les digo, no solamente los bebés que se salvan, que Dios nos da regalo de saber, sino de la cantidad que se van a salvar, que no lo vamos a enterar sino cuando Dios mediante lleguemos al cielo, ¿no? Ajá, aquí, qué bueno, que dice Dinora López nos dice: gracias Padre, qué hermoso, claro y concreto, ya entendí que es un carisma, me quedé con ganas de conocer más, me ayuda mucho en mi apostolado pro vida. Mis oraciones con y para usted, abrazos en Cristo,
desde Monterrey, Nuevo León. Qué bueno, allá México, ¿ah? Ay, mis hermanos mexicanos, cómo los quiero. Bueno, miren, lo dejamos así por el día de hoy. Ha sido una gran alegría poder compartir con todos ustedes. Y bueno, conviértase en promotores de este apostolado por la vida. Inviten a otros a suscribirse al canal de YouTube y inviten a otros a que vean este video. Repito, va a quedar también grabado ahí queda grabado aquí ya en la página de Facebook y va a quedar grabado también en la página de YouTube. Bueno, que Dios me los bendiga, que terminen de tener una noche muy bendecida o un día muy bendecido. El otro día se conectaban con nosotros desde Filipinas. En cualquier horario que vean pues este video, que Dios los bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ya saben, no se sientan avergonzados por estar en este apostolado por la vida. Como cualquier otro apostolado, cualquier otro carisma, este es un carisma dentro de la iglesia y además es un carisma urgente, y la diferencia de seguir o no el llamado que Papá Dios nos hace son vidas que se pierden o vidas que se ganan. Dios me lo bendiga. Hasta luego.